ya tenemos fecha de examen, el segundo parcial. Si no estoy mal, aquí hay una dama que creo que tuvo un inconveniente para el primer parcial. El inconveniente que tuvo fue que no se pudo examinar por cuestiones de que tenía un problema de parto, creo, algo así, si no estoy mal. Al día de hoy no me ha presentado la certificación médica. Yo sí necesito verla para darle certeza. Yo lo ofrecí y creo que ustedes lo escucharon y creo que fue en una de las tantas reuniones de mediación que lo hice público, que sí le iba a hacer el examen, pero que se lo iba a hacer para el segundo parcial. Ese día, lo reitero nuevamente, pues, porque ese día ella se va a tener que hacer los dos exámenes, ¿verdad? Solo va a tener 30 minutos para uno y 30 minutos para el otro, ¿verdad? Tampoco es el mismo examen que pasé a ustedes, sino que le pregunten a los que se metieron a extemporáneos, ¿verdad? Yo no elaboro el mismo examen, ténganlo por seguro, que yo no elaboro el mismo examen. Por eso les digo que traten de hacer el esfuerzo el día del examen. Cuando les hago extemporáneo, les pongo temas a desarrollar, conceptos, definiciones, elementos, características. Entonces creo que ahí se complica más. Así que por el derecho de igualdad, pues que todos tenemos, ¿no? Entonces, reitero, yo no lo he visto y tampoco se ha acercado conmigo. No sé si declinó o qué, pero lo hago público para que si alguno de ustedes la conoce, que le haga el conocimiento y el examen de ella se le va a realizar el día del segundo parcial. Creo, sin temor a equivocar, son 2 salones que nos dieron para. ¿Ya tienen ustedes el calendario? No. Bueno, entonces, creo que estoy hablando para de mal, ya lo saben ustedes. Tal vez me haces favor de quitarte la gorra, por favor. ¿Alguien más que le gusta estar ahí con el sol que hay? Así que, por favor, estudien los temas que ya, los contratos que ya vimos, porque son contratos bajo derecho, ¿verdad? Los temas que hemos desarrollado en la segunda unidad. Así que les reitero, estudien el código, porque si se dan cuenta, la mayoría de contratos están en el código de comercio. Por eso es que se los he reiterado varias veces de estudiar, porque no quiero sorpresas para el examen de retrasada. Desde el comienzo, ¿no? Sí, desde el contrato de suministro. Creemos que desde ahí. ¿Creen? ¿Quién empezó a dar esta clase cuando empezó los parciales, el primer parcial? Lo más que no sé que no estuvo en clase, ¿no? Siempre hay una no. Buenas noches, Rick. Disculpe, ¿de dónde, desde qué capítulo comienza? Toda la tercera unidad. Perdón, toda la segunda unidad, todo el contenido de la segunda unidad. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Del documento que se está dando capítulo, creo que tiene capítulo. Si ustedes tienen su programa, lo tienen. Lo debería tener. Mire, la segunda unidad es de los contratos cívicos, compraventa mercantil, contrato de seguro, contrato de reaseguro, de los derechos intelectuales, de propiedad intelectual, y ahí están del contrato A al S, ¿verdad? Todavía está el contrato de bolsa, hasta ahí. Toda la segunda unidad, sí. Por eso les digo, yo se los dije desde un inicio que el examen iba a ser fácil. ¿Por qué? La primera unidad, que lo que vimos, todo el contenido de la primera unidad. El segundo parcial es un poco más amplio y la ponderación es sobre hasta 40 puntos.
Eso es lo que se dice. Para el tercer examen final, pues ya en la tercera unidad. Fácil, ¿sí? También es verdadero y falso. ¿Perdón? También es verdadero y falso. Cuando mires el examen te vas a dar cuenta si es verdad. A veces hay más falsos que verdaderos. Y a veces hay más verdaderos que falsos. Por eso les digo, de ustedes va a depender. Si estudian, no van a tener ningún problema. Si es que el que estudia no pregunta, es cierto. El que estudia no tiene ningún problema. El problema es para el que no estudia y solo viene a copiar. Porque fíjense que hasta el mismo error comete en las respuestas. Este sí y este no. Entonces, ¿a cuál le califico yo? Yo digo, por ahí tengo los exámenes, es bueno que hasta la subrayó, esta no es. Y esta así, y después ya se la flecha y regresa, esta así. Me equivoqué. ¿Cuáles de ustedes son más falsos? $1 ruso, le digo yo. Ya se fue. No lo encuentro. Después lo tiene fácil. A ver los videos. Y en los videos no aparece. El fideicomiso ya lo vamos a hablar. Sí, es que yo tengo el por allá, por eso. Características, elementos, forma de fideicomiso, fideicomiso de garantía. Me recuerdo que les dejé como tarea el contrato de transporte, si no estoy mal. ¿También? Ya lo vimos. Los que no vinieron o no se conectaron, solo agarraron la tablet o el teléfono conectado. Vieron varios, en serio. Yo creo que, fíjense que es típico, pero creo que son los que no vienen. Si no estoy mal, creo que son los que no vienen. Y después andan pidiendo voto. Y después andan preguntando, ¿cuál es el examen? ¿Cómo viene? ¿Verdad? Y uno va a preguntar ahí en la plataforma, larga de tal, y se les fue el internet, que estaba lloviendo, que se fue la luz, que va en el transporte. Hubo alguien que me dijo que iba en el transporte. Algo así fue lo que me dijo. Si no te llevo, es que voy en un bus de transporte, entonces ¿cómo le hacen para estar acá inscrito en la facultad y resulta que está en un transporte? ¿No me explico eso? Yo entiendo que puedan trabajar, todos trabajamos, pero lo que no me explico es que estén inscritos en la facultad y que cuando se les llama dicen que están trabajando. Y entonces, bueno, también va el camino, ¿verdad? Ya, también es cierto. Algunos sí, ¿verdad? No, miren, en serio, ese es el daño se lo hacen ustedes. Y se van a dar cuenta cuando estén en sus exámenes privados. Ahí se van a dar cuenta de qué aprendieron, qué les hace falta por aprender. Y si con suerte ganan, cuando salgan a la calle, porque van a estar con un pie en la cárcel y otro en la calle. Ese es el gran problema, porque no saben qué es lo que tienen que hacer. Fíjense que el notariado, yo me recuerdo, y ya voy a empezar a examinar privado, por eso les digo que por ahí los voy a ver a todos. Fíjense que no es tan sencillo lo que pregunto, el notario que se publica los requisitos habilitantes,
abre? ¿Cuánto se paga derecho de apertura del protocolo? ¿Cuándo se cierra el protocolo? Son cajoneros. Facilito, ¿Cuáles son los requisitos del acta de legalización? O sea, esto lo deben de saber ustedes. Porque esto es lo que se pregunta en el privado. Y ahora me van a preguntar por qué lo sé, porque yo estudié. Yo estudié para aprender y para saber y ampliar mis conocimientos. Y todos los días hay que seguir estudiando. Pero si no se estudia, ¿qué pasa? Se pierde la práctica. Al que no le gusta la lectura, ahí sí hay un problema. Miren cuántas leyes son. Las leyes son tan cambiantes que uno cuando viene a sentir hay una diversidad de leyes ya con reforma, otras nuevas leyes que han emitido, y entonces por consiguiente uno debe estar actualizado. ¿Qué fecha empiezan los exámenes parciales? Pues quiere decir que el día lunes de la otra semana están empezando. Eso lo vamos a tener clase el jueves, creo. La segunda unidad, licenciado. Ya hablando de la clase, hay una característica que yo no tengo claro, de hecho no. ¿Cuál es Que es el conmutativo, ¿podría explicarme? Disculpe. En varios contratos se da esa característica de conmutativo, pero no. Sí. Cuando hablamos de ese tipo de características que se dice que es conmutativo, porque lo que provoca es un cambio. ¿Sí? Puede cambiar las posiciones. Uno de los contratos que les explicaba puede ser acreedor y lector a la inversa. ¿Qué contrato es? Transporte. No, el de compromiso. Ahí está. ¿Estás seguro? Donde habla de correntistas. Demostrarlo. Es que miren, pues, yo les voy a dar un consejo. Cuando ustedes pregunten algo, anótenlo, para que no se les olvide. Anótenlo. Recuerden que yo siempre les digo, miren, tienen alguna duda sobre esto, para poder ampliarlo, ¿verdad? Siempre anótenlo, para poder establecer y ver realmente que es el estudiante que necesita. Pero si aparte de eso no se estudia la doctrina y no se estudia la ley, entonces es un problema mayor, ¿verdad? En cualquier actividad que ustedes desarrollen, anoten. Es que miren, hay que anotar las cosas. Cuando uno tiene duda, anótenlo. Y se van a dar cuenta que eso les va a ayudar a usted y ya no se les va a olvidar. ¿Quién puede responder eso? Lo que preguntó el compañero. ¿Por qué es conmutativo? Es la característica. ¿Por qué uno se pregunta primero qué es conmutar? ¿Qué es conmutar? ¿Sacan su diccionario o no lo tienen? Sacan el Google, es el que les resuelve la vida a muchos. Pero hagan, ¿Sí? Lo que digo. ¿Ya lo ubicaron? Conmutar. Sí. Es cambiar de estado a otro.
De acreedor puedo pasar a ser deudor y de deudor puedo pasar a ser acreedor. En el ámbito penal es conmutar una pena impuesta, ¿verdad? Y específicamente en los delitos cuya pena no exceda de 3 años, dice la ley, ¿verdad? Que se pueden conmutar. ¿Por qué? El Código Penal así lo establecía, pero ahora le hicieron la reforma que es el tema de la aceptación de cargos, ¿sí? Y entonces, en base a eso, se puede conmutar. ¿Por qué? Porque la pena la dejaron hasta de 5 años. Cuyos delitos excedan de 5 años no se puede, ¿verdad? Aparte de las agravaciones que le puedan agregar a esa pena que le imponen a uno. Entonces, si hablamos de conmutar, es de cambiar de un estado a otro, ¿verdad? Si yo soy acreedor, puedo pasar a ser deudor de una deuda, de una obligación, ¿verdad? ¿Y cómo termino ese estado yo? ¿Cuál es la forma normal de darle fin? El cumplimiento de la obligación. Cuando se cumple la obligación o cuando se termina el contrato, o cuando se le pone fin a esa relación jurídico-contractual que existe entre las partes, ¿verdad? ¿Y cómo acredito yo que efectivamente ya se canceló la deuda? Finiquito. ¿Delante un finiquito? Sí, un finiquito. También se utiliza la carta total de pago, y eso ya es dentro del ámbito civil, ¿verdad? Así es como se extinguen las obligaciones, por cumplimiento de la misma o por cancelación de la deuda. Entonces, ahí es donde podemos hablar de una conmutación, ¿verdad? Después de que yo era deudor, ahora ya no soy deudor. Entonces tengo libre de trabajo todo mi patrimonio. Puedo adquirir una nueva obligación, ¿verdad? ¿Qué es el contrato de participación? En el contrato de transporte. ¿Quién me puede decir algo? ¿Quién sabe algo de lo que es el contrato de participación? Este contrato de participación es conocido también con los nombres de cuentas en participación, asociación en participación o negocios en participación. Es una figura de carácter negociable que puede prestar singulares funciones dentro del tráfico mercantil. Si dos personas desean, dice, asociarse para llevar a cabo explotaciones comerciales, pero no desean formar una sociedad, el contrato adecuado es el de participación. Es probable que este contrato tenga el mismo origen que las sociedades comunitarias, pues su característica especial en el plano subjetivo es la presencia de un inversionista que pone su capital en manos de un comerciante, sin tener ningún vínculo con los terceros que entran en relaciones jurídicas que indirectamente se originan en la participación. Por eso es que la relación se da entre los sujetos de la participación, es decir, puede ser uno que aporte el capital y el otro que sea el que lo administre o lo utilice para el tráfico mercantil. Por eso se denomina contrato de participación. Y pues ambas partes de común acuerdo pueden establecer, si yo pongo el capital y el otro va a poner la mano de obra,
los porcentajes a ambas partes de un acuerdo lo fijan, ¿verdad? Dice que el que aporte el capital diga, yo quiero el 50%. ¿Qué le correspondería al comerciante? ¿Qué parte le corresponde? Vender. ¿Qué parte le correspondería? El otro 50%. Pero hay casos muy especiales donde el que aporta capital pues agarra más, pero también a la hora de que haya pérdidas es el que más va a perder. ¿Por qué? Porque el que puso su mano de obra, su fuerza bruta, su inteligencia para poder vender el producto, pues, lo único que va a terminar es cansado, pero no va a perder dinero en efectivo, el capital que hizo el otro coparticipante. Entonces, por eso es que hay que establecer los derechos y las obligaciones que cada uno va a tener dentro de la relación jurídica. Y en cuentas claras hacen buenas amistades, porque si no después, ¿qué es lo que provoca? Las demandas, eso es lo único que provoca. ¿Por qué? Porque yo tenía más derecho, porque yo puse todo el capital, miremos el contrato. Y hay la importancia de por qué hacer un contrato. Y algunos dirán, pues hagámoslo nada más en un documento privado con firma legalizada. ¿Okay? El mismo Código de Comercio establece que todo contrato mayor a 1000 quetzales debe inscribirse, ¿verdad? Por norma general. Y en el derecho civil, los mandatos se inscriben o no. ¿Sí? ¿Se inscriben los mandatos? Sí. ¿Sí? ¿En dónde se inscriben? Registro de poderes, no sé qué más. Díganos en voz fuerte a los compañeros que los iba a escuchar, porque yo no lo escuché. ¿En dónde se inscriben los mandatos? ¿Qué dicen los otros compañeros que estudiaron notariado? Registro de poderes. Porque están en el grado de tentativa. En el registro de poderes. ¿Y en dónde funciona eso? En el Archivo General de Protocolos. Ya ven, si saben las cosas, lo que pasa es que hay que sacárselos con cuchara. No quieren dejar trabajar esa masa, dice ustedes. Lo saben las cosas, pero tienen miedo. Pero no tengan miedo si cualquiera se equivoca. ¿Verdad? Cualquiera nos equivocamos. Errar es de humanos. ¿Y perdonar es de quién? A ese sí se la sabe, ¿verdad? ¿Y quién dijo esa frase seria? Vamos a ver en filosofía cómo está. Sí recibieron filosofía del derecho, no me va a decir que no. O lógica jurídica. También pasaron de noche. ¿Pasaron de noche? Sí, es que estudiamos en horario. Es que estábamos siempre en jornada nocturna. ¿Cuál es el concepto de contrato de participación? Por el contrato de participación, un comerciante denominado gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas partícipes que le entreguen bienes o servicios, las utilidades o las pérdidas que produzca su empresa como consecuencia de parte o la totalidad de sus negocios. Fíjense que normalmente la mayoría hacen eso, trabajar por contratos de participación, porque lo que menos quieren hacer los gastos de la sociedad anónima, ¿verdad?
Segundo, porque no quiere que sepan quiénes son los accionistas. Pero ahora que ya no hay acciones al portador. ¿Sabían eso, verdad? Que ya no hay acciones al portador. Ya no hay. Ahora todas son nominativas. Si bien es cierto, la sociedad es anónima, pero los que integran esa sociedad son de conocimiento público. Yo me recuerdo que cuando empezaron con eso, yo les hacía ver eso a varios diputados. En su momento se los hacía ver, y lo que va a provocar eso es que estén extorsionando a las empresas y a los propietarios, los accionistas de estas, porque antes no se sabía quiénes eran los socios. Ahora ya es público, ¿verdad? Ustedes ingresan al portal del Derecho Mercantil y Registro Mercantil y revisan. Y pues establecen sociedad anónima X. Ahí está, ¿quiénes son? Ya no es anónimo. Y si no, pueden ir a ver el libro donde está el asiento y ahí va a aparecer quiénes son. Cambio antes, no se sabía. Cualquier persona podía aparecer el día de la asamblea con su derecho de acción al portador y él podía participar. Ahora ya no. ¿Verdad? Todo eso lo deben de ver ustedes en derecho notarial. 4, que es el que están llevando, ¿verdad? No lo han visto tampoco. Nada, han visto ustedes. Yo no sé cómo que ya van a cerrar el semestre. Bueno. Luego que hemos explicado el concepto, podemos resaltar en el fondo que se trata de un agrupamiento de personas con fines lucrativos. ¿Cuál es el fin de ese contrato de participación? El lucro cesante, ¿verdad? ¿Cuáles son los caracteres que tiene este contrato? El contrato de participación tiene las siguientes características. Es consensual. ¿Por qué? ¿Por qué es consensual? Porque se perfecciona con el consentimiento de ambas partes. Es bilateral, porque existen obligaciones para ambas partes. Es oneroso. ¿Por qué es oneroso? Díganlo. Porque el fin que persigue es el lucro cesante, el de tracto sucesivo. ¿Por qué el de tracto sucesivo? Es continuo. Dígalo para que los compañeros se le escuchen, voz fuerte y varonil. Porque las prestaciones se dan durante un tiempo determinado. Porque existe un plazo para poder obtener esas prestaciones, ¿verdad? Y entonces, ahí la característica esa de tracto sucesivo, que es hacia atrás, ¿verdad? De atrás hacia adelante, para retrotraer cuando le ponemos fin. Si inició en tal fecha, miremos la fecha de vencimiento y entonces ahí es donde termina. Es de tracto sucesivo. Es principal. ¿Por qué es un contrato principal? Una de sus características. Porque no depende de ningún otro contrato para existir, ¿verdad? ¿Y por qué es típicamente mercantil? Porque está regulado en el Código de Comercio. Existe su denominación como tal y está tipificado, ¿verdad? Así como están las penas y los delitos en el Código Penal, en el derecho mercantil están tipificados los contratos, ¿verdad? ¿Qué elementos tiene? Pues los elementos que ya conocemos son personales. Uno es el gestor, es el comerciante que, recibiendo bienes del otro, hace participar a este de las utilidades o pérdidas
que se obtenga en su explotación comercial según los términos del contrato. El partícipe es la persona que entrega sus bienes al gestor con el propósito de utilizarlos en sus actividades empresariales y con el fin de obtener una utilidad, aunque pueden ocasionarse pérdidas. Por eso les ponía el ejemplo que normalmente el que pone el capital es el que más va a perder en ese tipo de contratos a la hora de que haya pérdidas dentro del negocio y que no. Imagínense que no se había comprado el producto y no lo vendieron. La pérdida va a ser para el que puso el capital. El otro solo gestionó y fue a comprar las cosas y empezó a venderlas, pero en un momento que ya no se pudieron vender. Pues, si querés el capital, pues ahí está. Está invertido en los bienes o la mercadería que se compra. Esto es lo que provoca, ¿verdad? Entonces normalmente el que aporta el capital va a querer ganar más. ¿Por qué? Porque el riesgo para él es latente, ¿verdad? Y está a la orden del día que si se vende, pues obtuvo la ganancia, y si no se vende, ¿qué pasó? Hubieron pérdidas, ¿verdad? Pero el que más perdió es el que aporta el capital. Y por eso es que hay que poner bien claras las cláusulas compromisorias, para que no tengamos que acudir al órgano jurisdiccional para que ilucide esa pretensión, que al final viene a causar más gastos, mayor tiempo para resolver el conflicto, y al final puede ser que haya empate, ¿verdad? Terminan transando para evitar seguir desgastándose. Otro de los elementos son objetivos. Serían los bienes que el participe traslada al gestor. También son formales. El código no exige ninguna formalidad para perfeccionar el contrato. Esto, desde mi particular punto de vista, y el texto para mí es un error. ¿Por qué? Como les decía, desafortunadamente ese principio de la buena fe habida y la buena fe guardada deja de existir. ¿Por qué? Por ese tipo de circunstancias que se dan. Yo tengo que perder tanto si yo puse el dinero. Entonces ya no hay una buena relación. Y entonces ese es el mayor conflicto que se da en los negocios mercantiles, ¿verdad? Por eso normalmente en los contratos que conocemos dentro del derecho civil, la mayoría tiene por costumbre exigir una garantía. ¿Y cuál sería esa garantía? Pues el patrimonio de la persona que le está dando el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren garantizarse, ellos no quieren perder. Ellos lo que quieren. ¿Cuál es el fin que dijimos que persigue este contrato? El lucro. Yo no quiero perder la inversión que hice. Yo quiero que alguien lo garantice, que sea un buen administrador. Por eso es que los bancos se cuidan cuando le dan un préstamo por mutuo con garantía fiduciaria o prestaria. Primero le hacen un estudio hasta de que se va a morir uno, les digo yo, para después le dicen, mire, solo le vamos a dar tanto por ciento. Pero es que me dice que yo necesito más, sí, pero su capacidad de pago solo es esta. Pero si tiene unas 2 o 3 tarjetas de crédito por ahí, y fíjense que uno, sin querer, comete esos errores. Tengo 3, 4, 5 tarjetas, pero las manejo bien. El problema es cuando caen en esa morosidad. Entonces, lejos de ser un buen cliente, pasa a ser un mal cliente, porque su capacidad de pago va a mermar. Entonces, esas cosas son las que hay que tener, y tienen que tener ustedes en cuenta cuando asesoren a sus clientes, ¿verdad? Aconséjenlos bien, porque un mal consejo de ustedes les puede ocasionar daños irreparables. Y recuerden que es el patrimonio de ellos, lo más sagrado de cada uno de nosotros, el patrimonio. Si no tenemos patrimonio, no podemos subsistir.
¿O hay alguien que subsista sin patrimonio? No, todos. El dinero que recibimos de nuestro salario es nuestro patrimonio. Si no tenemos casa y no tenemos vehículo, el bien, el dinero, los dineros en efectivo que recibimos es nuestro patrimonio. Como decía Cantinflas, si hago maletas me tengo que ir desnudo, decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era lo único que él tenía para su subsistencia. Entonces, tienen que ser ustedes bien cuidadosos cuando asesoren a su cliente, cuando lo aconsejen, porque el cliente eso es lo que les va a pedir. Miren, ¿qué puedo hacer para hacer esta inversión? ¿Será que me conviene poder hacer esta inversión? Y fíjense que normalmente, y los voy a traer al campo civil, para que se den cuenta ustedes el porqué el problema. Mucha gente ha tenido problemas con los bienes inmuebles. Cuando adquieren bienes, ¿será que nos das unos minutos para poder? Por favor, sí. Ya, ponle reglas. Bueno, el tema acá es que cuando ustedes quieren comprar un bien inmueble, normalmente el comprador tiene el capital. Dice, no, yo lo quiero invertir porque quiero comprar ese bien inmueble y lo encuentro en oferta. Me lo están vendiendo a buen precio. Mejor vayan al registro de la propiedad y revisen y pidan un historial de esa finca. Porque el gran problema es que están estafando a muchas gentes con esos bienes que están, y aunque estén inscritos en el registro, tienen vicios en ese negocio jurídico, porque a veces hacen comparecer en los instrumentos públicos a personas que ya han fallecido o a notarios que ya fallecieron, y entonces ahí se van a encontrar un gran problema, porque el cliente usted le dijo que estaba bien en el inmueble y ustedes, por la pereza de no ir a recibir clases, no pusieron atención, ¿verdad? Y no fueron al registro de la propiedad a pedir el historial de esa finca para ver quiénes son los dueños de ese inmueble, cuál es el origen. Y miren, y esto es pan para toda su familia, tómenlo muy en cuenta. Nunca compren bienes inmuebles que tengan durante un periodo determinado corto varias compraventas. Eso es sinónimo que hay un problema en esa finca. Y les digo, hay muchas personas que han perdido todo su patrimonio porque ellos lo invierten en esos inmuebles y resulta que esos inmuebles tienen vicios ocultos. Hacen comparecer a un notario que ya falleció. ¿Y cómo se prueba eso? Fácil, sacar una certificación de la partida de nacimiento en el RENAM. Cerciórense que el notario que comparece ahí está vivo. 2, cerciórense que ese notario no está inhabilitado para ejercer. Miren lo importante de saber el notariado, porque todo eso lo tienen que integrar ustedes para determinar eso. Que la persona que comparece ahí es la misma que se identificó como el DPI, porque resulta que hasta los DPI los están falsificando. Hacen comparecer a personas con cédulas de vecindad todavía estas en pleno 2024. Pero ahí en el registro lo operaron, y como el registro dice que el responsable es el notario, ellos solo operan la inscripción y ahí el notario carga con ese gran peso, ¿verdad? Hay una cantidad de demandas precisamente por eso, por una mala asesoría de parte del abogado y notario que asistió al comprador. ¿Y en dónde repercutió eso? En su patrimonio. Por eso le digo que la gran parte de las personas
estamos en el territorio nacional, nuestro patrimonio para muchos es nuestro dinero. Así que cuiden bien ese su patrimonio. ¿Qué efectos tiene? Los efectos del contrato debemos estimarlos en cuanto a las relaciones jurídicas internas y externas que se originen en el propio negocio, ¿verdad? Externamente, el gestor actúa en nombre propio. Los actos que patrocina en su empresa y que están vinculados al contrato de participación son de su absoluta responsabilidad. Él es el único responsable, ¿verdad? Esto quiere decir que en ningún momento el gestor compromete al partícipe. ¿Y quién es el partícipe dentro del contrato de participación? Los que ponen los bienes. El que aporta el capital. El que aportó el capital o los bienes, dependiendo de lo que esté aportando, ¿verdad? Comprendemos entonces por qué se dice que es una sociedad oculta. Cuando di el concepto, por eso es que hablábamos que es una sociedad oculta, ¿no? Porque al final el que aportó el capital, él no es responsable de eso, sino que únicamente, ¿quién sería el responsable? El gestor. El gestor. Por eso dijimos cuáles eran sus elementos. Buena salida. Lucro del partícipe. El partícipe pretende una ganancia como consecuencia de su inversión. Por eso es que una de las características es el lucro cesante. El fin que persigue es el lucro, ¿verdad? Régimen legal supletorio. ¿Quién puede leer el artículo 865 ahí del Código de Comercio? Espero lo hayan traído, ¿verdad? Léalo, ¿no? Artículo 865. Disposiciones supletorias. En lo no previsto en el contrato se aplicarán las reglas sobre información, derecho de intervención de los socios que no sean administradores, rendición de cuentas y disolución que sean aplicables a la sociedad colectiva. Todos esos se le pueden aplicar al gestor para primero que rinda cuenta, ¿verdad?, de la administración que tiene. Si se le dio, imagínense, 1.000.000 de quetzales y de repente a los 3 meses ya no los tiene. Pues hay que estarle poniendo auditores y contadores, tipo que sea de cuentas, para que establecer en quién fue que invirtió el dinero. Por eso es la importancia que tiene del contrato. Para mí, le digo yo, comparto lo mismo que dice el autor del libro, de que para mí es un error. Para mí debe constar en escritura pública. Esos contratitos de privados con firma legalizada, después se vuelven problemas, ¿verdad? Se vuelven problemas y graves, ¿verdad? Contrato de hospedaje. ¿Qué es el contrato de hospedaje? Este lo encontramos regulado en el artículo 866 al 873 del Código de Comercio. ¿Verdad? 73. Del 866 al 873. Afirmando que existe contrato de hospedaje cuando una persona da albergue a otra mediante una retribución comprendiéndose o no la alimentación. Ustedes, no sé si hoy en día todavía acá, por lo menos aquí en la capital, esos contratos de hospedaje, ¿alguno ha estado en esa situación? Pregunto, porque normalmente aquí están a la vecindad de la universidad. Los que estudian aquí en la Universidad de San Carlos, pues tienen su contrato de hospedaje acá en los acá en los alrededores de la universidad, que son las que están más cerca porque les queda más cómodo, ¿verdad? No van a pagar transporte, a pie se vienen, ¿verdad?
los que están aquí en la colonia del Carmen, no sé cómo se llama esta colonia de acá, la vecindad. Sí, ahí, hospedaje, dicen, tienen un costo. En algunos les otorgan la alimentación, en otros casos no, solo es hospedaje. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las condiciones las pone el propietario del bien inmueble. Aquí abundan en la Universidad de San Carlos, abundan, pero miren ustedes no se quedan asustados. Hay muchos que los papás todavía los mantienen y entonces ellos sí vienen del interior de la República. ¿Verdad? Ahora, afortunadamente ya hay extensiones, pero hay papás que dicen: no, yo quiero que estés en la central y yo te voy a pagar el hospedaje en determinado hotel, apartamentos. Por eso es que existe tanta propiedad horizontal hoy en día, porque esa es la función que tiene. Hay casas, por supuesto, pero también dentro de las condiciones tiene un horario de entrada y un horario de salida, ¿verdad? Los famosos huéspedes. Se aceptan huéspedes, pero solo al hola, el hombre o la dama. Si es pareja ya es problema. No digamos niños. ¿Qué más? No digamos como niños. Va a ser imposible. Va a ser imposible que le den un hospedaje con niños. ¿Qué pasa? Ah, bueno. La ley guatemalteca está redactada de tal forma que insinúa la presencia de una empresa para la prestación del servicio, lo cual sabemos que no es cierto. Realmente no es una empresa, es un negocio. Lo que pasa es que hay señoras, o sea, hombres que tienen sus bienes inmuebles y dicen: miren, aquí se aceptan pensionistas o huéspedes. La modalidad de este contrato, aunque no convence la clasificación, pues suele hacerse de este contrato, resulta efectiva si resaltamos el hecho de que el alojamiento de una persona por otra no ocurre necesariamente en un hotel. En el hotel es distinto, ¿verdad? Ahí le dan otro tipo de trato a uno. Los que han tenido la oportunidad de estar en un hotel saben que el trato es distinto. Restaurante sí, para el dolor de espalda. Ahí le dan la tarjeta para que usted entre y salga o se parquee. Con suerte, depende de lo que le cueste. Hay hospedaje tácito y expreso, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos? Pues que ya conocemos: personales, reales y formales. Las características que tienen: es bilateral, es consensual, es oneroso, es de tracto sucesivo, por adhesión en la mayoría de los casos. Por adhesión, de una vez, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Dada la integración de diversos servicios que se pueden prestar de este contrato, además del esencial que es el albergue, la naturaleza jurídica es el albergue o alojamiento. Se ha especulado de que es una amalgama de contratos. Se dice que es un arrendamiento de cosas en cuanto a la habitación. También se dice que es un contrato de obra en cuanto a la alimentación y un contrato de depósito en cuanto a la custodia del equipaje del viajero, ¿verdad? Máxime si hay cargas de seguridad proporcionadas por el hotel. Aquí todas las características y las naturalezas van referidas a los hoteles, pero acá no es así. En nuestra sociedad no es así. La mayoría son casas que dan hospedaje y específicamente para o albergue para estudiantes. Bueno, también esa es la otra modalidad que hay ahora. ¿Qué efectos produce? Colocar los reglamentos aplicables a su negocio en lugar visible para el puesto. Ahí es donde le ponen: mire, el horario de entrada es esta, aquí se le va a dar alimentos, el horario de prestación de los alimentos es de 7 a 9.
el desayuno, el almuerzo, de 12 a 2 de la tarde, y la cena, si está incluido, pues de 6 a 8, en algunos casos. Ellos ponen las condiciones, ¿verdad? Uno solo se adhiere. ¿Por qué? Uno es el que necesita los hospedaje. Hay que resarcir de daños y perjuicios, si se causan, ¿verdad?, por parte del huésped. Hay que custodiar dinero y objetos de valor en concepto depositario. El comerciante hotelero tiene a su vez los siguientes derechos. Miren, pues, retener el equipaje si no quiere pagar, ¿verdad? Extraer sin responsabilidad del equipaje y los efectos personales cuando haya incumplimiento de las obligaciones del huésped. Derecho a vender con intervención notarial los bienes retenidos por el huésped. Miren, acá el notario también vuelve a estar presente, porque él es el que vaya a levantar el acta notarial que le va a requerir el propietario del bien, del hotel o del hospedaje, para que haga constar qué fue lo que le retuvo al huésped, para poder venderlos y con eso se paga, ¿verdad? ¿Creen ustedes que le va a dar la diferencia? No, porque le va a cobrar daños y perjuicios, ¿no? Entonces ya no, era el pago de daños y perjuicios. ¿Cómo se extingue? El artículo 871 nos da las causas de extinción, ¿verdad? Por el transcurso del plazo convenido, por violación de los pactos y reglamentos que lo rigen, si el huésped comete faltas a la moral o protagoniza escándalos, pero si le gusta echárselos al impulso, ya siempre terrible, ¿va? Por ausencia del huésped por más de 72 horas sin dejar aviso o advertencia, porque no se pague la retribución de la forma convenida y por otras causas convenidas entre las partes.